Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Carmen, la medium. La bruma espesa de un anochecer en las afueras de Guadalajara envolvía la vieja hacienda donde Carmen, mi tía, vivía con su familia. Desde que tengo memoria, había rumores en la familia sobre la extraña habilidad de Carmen para ver a los muertos. No eran sombras vagas, sino figuras sólidas, con rostros y gestos que reflejaban los momentos finales de sus vidas. La primera vez que Carmen compartió su don con nosotros fue durante una cena familiar. Su mirada se perdió en un rincón oscuro de la habitación y su rostro se volvió pálido como la luna. Con voz temblorosa, describió la figura de un pariente fallecido que, según ella, estaba presente en la mesa. El aire se volvió tenso y la risa nerviosa se apoderó de la habitación. Pero la seriedad en los ojos de Carmen disipó cualquier intento de trivializar la situación. Con el tiempo, sus visiones se intensificaron. A menudo, la encontrábamos absorta en conversaciones silenciosas con aquellos que ya habían cruzado el umbral de la muerte. Susurros inaudibles llenaban la casa en las noches tranquilas, y las sombras de los fallecidos danzaban en la periferia de su visión. La familia, al principio escéptica, comenzó a aceptar la realidad de las habilidades de Carmen cuando sus predicciones demostraron ser ciertas. Alertó a un primo sobre un peligro inminente, evitando así un accidente automovilístico. Sus advertencias salvaron a mi abuela de un mal diagnóstico médico, al revelar detalles que solo conocían quienes ya habían cruzado al otro lado. Sin embargo, la bendición de Carmen también se convirtió en una maldición. Ver a los muertos comenzó a afectarla física y emocionalmente. Las noches se llenaban de pesadillas, donde las voces de los fallecidos clamaban por justicia y redención. A menudo despertaba empapada en sudor, incapaz de olvidar los rostros angustiados que la atormentaban en sus sueños. La tragedia golpeó con fuerza cuando la sombra de la muerte se posó sobre su propio hijo, Alejandro. Carmen, al ver la figura oscura que se cernía sobre él, intentó en vano cambiar el destino que parecía inevitable. La muerte reclamó a su hijo, y la impotencia se instaló en el corazón de Carmen como una sombra eterna. Desde entonces, Carmen vivió en la penumbra de su propio tormento, atrapada entre dos mundos. Su mirada perdida reflejaba el peso de las almas que solo ella podía ver. La familia, aunque la amaba, temía la carga que llevaba. Y así, en la oscura hacienda cerca de Guadalajara, Carmen seguía siendo la custodia de los secretos del más allá, mientras su don la alejaba cada vez más de la realidad que compartíamos. Con el tiempo, la antigua hacienda de Guadalajara, que alguna vez rebosó de risas y calor familiar, se sumió en un silencio abrumador. La sombra de la tragedia seguía a Carmen como un espectro fiel, y su habilidad para ver a los muertos se volvió una carga insoportable. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban la pesadez de los secretos que solo ella conocía. La soledad se convirtió en su constante compañera, ya que la familia, atormentada por el temor y la incomodidad de sus visiones desataban, se distanció gradualmente. Las habitaciones que alguna vez resonaron con risas infantiles quedaron sumidas en el eco de susurros y pasos fantasmales.
Carmen se aferraba a la esperanza de encontrar la paz para las almas que la atormentaban en sus pesadillas. Noche tras noche, se adentraba en el reino de los sueños, buscando respuestas y una redención que parecía esquiva. Cada visión, cada rostro que se cruzaba en su camino, la sumía más profundamente en un abismo de dolor y desesperación. Un día, una figura sombría se materializó en su sueño, un ente cuya presencia era diferente a los demás. Este ser, envuelto en una penumbra profunda, le habló con palabras que resonaron en su alma. Carmen, liberar a las almas no está en tus manos. Debes liberarte a ti misma. Despertó con un sentido renovado de propósito, decidida a encontrar la paz para su atribulada alma. Carmen se embarcó en una búsqueda espiritual, visitó templos antiguos, consultó a curanderos y se sumergió en prácticas esotéricas en busca de respuestas. Sin embargo, cada intento solo la sumergía más profundamente en el mundo de lo desconocido. En su desesperación, Carmen llegó a las ruinas de una iglesia abandonada, donde las leyendas locales hablaban de antiguos rituales y pactos de brujería. En lo más profundo de la noche, en el punto donde las sombras y la realidad se entrelazan, Carmen realizó un acto de valentía desesperada. Invocó a los espíritus, desafiando las barreras entre los mundos, y se enfrentó a las almas que la habían atormentado durante tanto tiempo. En un trance, Carmen habló con cada figura, compartió sus penas y buscó el perdón que había sido esquivo por tanto tiempo. La energía de la antigua iglesia vibraba con una intensidad que estremecía el alma. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol despejaron la oscuridad, Carmen se encontró en el umbral de la iglesia, exhausta pero en paz. Las sombras que la habían perseguido se desvanecieron y la quietud regresó al aire. Sin embargo, la historia no concluyó ahí, ya que la experiencia dejó cicatrices en el alma de Carmen y transformó la hacienda en un lugar de recuerdos y pesadillas. La familia, al darse cuenta del coraje de Carmen, empezó a comprender la complejidad de su don. Aunque el temor persistía, la empatía también se desarrolló. La hacienda, antes sumida en la penumbra, empezó a recobrar un poco de su antigua calidez. Carmen, aunque marcada por su viaje, se sobrepuso a lo vivido y fue un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban la oscuridad. Su historia se convirtió en leyenda en la familia y su legado resonó en cada susurro del viento que acariciaba los muros de la antigua hacienda en las afueras de Guadalajara. El taxista de Elena. Me encontraba en la Ciudad de México, listo para comenzar mi turno como taxista. Era una noche oscura y lluviosa, perfecta para las historias de terror que solía escuchar en la radio mientras conducía. Mi nombre es Ricardo, y aunque no creía en esas leyendas urbanas, siempre me mantenía alerta. Recorría las calles de la ciudad en busca de un pasajero, cuando de repente vi a una mujer parada en una esquina solitaria. Era alta y delgada. Vestía un largo abrigo negro que le cubría todo el cuerpo, incluso su rostro. Parecía estar empapada por la lluvia, y su figura misteriosa me intrigó. Sin pensarlo dos veces, detuve mi taxi y abrí la puerta para que se subiera. La mujer se acomodó en el asiento trasero sin decir una palabra. Me pareció extraño, pero decidí no hacer preguntas y simplemente seguir con mi trabajo. Mientras conducía, noté que la mujer no se movía ni emitía ningún sonido. Su silencio era inquietante, pero traté de no prestarle mucha atención. Sin embargo, algo en el ambiente cambió de repente. El aire se volvió pesado y una sensación de malestar se apoderó de mí. Decidí romper el silencio y preguntarle a la mujer a dónde quería ir. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella se volvió hacia mí.
Bajó lentamente su capucha, revelando un rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su boca estaba cosida con hilo negro. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba mantener la calma. No podía creer lo que veía, pero sabía que algo no estaba bien. Continué conduciendo, tratando de no mostrar mi miedo, pero mis manos temblaban en el volante. De repente, la mujer comenzó a emitir un sonido gutural y siniestro. Era un lamento desgarrador que resonaba en todo el auto. Mi corazón empezó a latir más rápido y mi mente se llenó de pensamientos aterradores. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esta mujer y por qué estaba en mi taxi? Traté de concentrarme en el camino, pero la presencia de la mujer me distraía. Miré por el espejo retrovisor y vi que su figura se desvanecía lentamente. Me sentí aliviado, pensando que todo había sido una ilusión. Pero en ese momento, el auto se detuvo bruscamente. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos en un lugar oscuro y abandonado. No había señales de vida a nuestro alrededor. La mujer, ahora completamente desvanecida, había desaparecido. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Intenté encender el auto, pero el motor no respondía. Estaba atrapado en medio de la nada y solo con una sensación de terror que me invadía. Miré por la ventana y vi una figura oscura acercándose lentamente hacia el auto. Era la mujer, pero ahora parecía más real que nunca. El miedo se apoderó de mí mientras la mujer se acercaba. Podía ver su rostro sin vida, sus ojos vacíos y su boca cocida. Sabía que estaba muerta, pero eso no evitó que mi corazón latiera con fuerza. La mujer se detuvo junto al auto y me miró fijamente. En ese momento, su boca cocida se abrió lentamente y una voz susurrante salió de ella. No hay escape, Ricardo. Ahora eres uno de nosotros. El terror me invadió por completo, mientras la mujer desaparecía en la oscuridad. Cuando recobré la conciencia, mi taxi estaba parado en medio de una calle desconocida para mí. En medio de la nada arranqué y me dirigí a mi casa sin saber qué es lo que había sucedido. Pasaron meses desde aquel encuentro aterrador con la mujer muerta en mi taxi. Cada noche, mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, sentía su presencia acechando en las sombras. Mi mente estaba plagada de pesadillas y mi vida se había convertido en una constante lucha contra el miedo. Decidí buscar respuestas. Necesitaba entender lo que había sucedido y encontrar una manera de liberarme de la maldición que parecía haber caído sobre mí. Investigué en libros y hablé con personas que conocían de lo sobrenatural. Fue así como descubrí la historia de una mujer llamada Elena, quien había sido asesinada brutalmente en esa misma esquina donde la recogí aquella noche lluviosa. Elena era una mujer joven y hermosa que había sido víctima de un crimen sin resolver. Su asesino nunca fue capturado y su espíritu quedó atrapado en este mundo buscando venganza y justicia. La leyenda decía que aquellos que se cruzaban en su camino quedaban marcados para siempre. Decidí visitar el lugar donde Elena había sido asesinada. Me adentré en una vieja casona abandonada, conocida por ser el escenario de varios crímenes sin resolver. La oscuridad y el silencio reinaban en aquel lugar, pero no sentí miedo. Estaba decidido a enfrentar a Elena y encontrar una solución. Me adentré en una habitación polvorienta y allí, en medio de la penumbra, la vi. Elena estaba allí. Su figura etérea y su rostro pálido me miraban fijamente. Su boca cocida se abrió lentamente una vez más y su voz resonó en la habitación. Ricardo, has venido en busca de respuestas, pero debes entender que no hay escapatoria. Mi venganza es eterna y nadie puede liberarte de mi maldición. Susurró con una mezcla de tristeza y rabia. Sin embargo, algo en su mirada me hizo dudar. Había un destello de humanidad en sus ojos vacíos, como si estuviera atrapada en su propia prisión. Decidí arriesgarme y le pregunté qué podía hacer para poner fin a todo esto. Ella se acercó lentamente y me susurró al oído. Si quieres liberarte de mi maldición,
Debes encontrar a mi asesino y llevarlo ante la justicia. Solo así podré encontrar la paz y tú podrás seguir adelante con tu vida. A partir de ese momento, me embarqué en una búsqueda desesperada para encontrar al asesino de Elena. Investigué archivos policiales, hablé con testigos y seguí cualquier pista que pudiera llevarme a la verdad. Fue un camino lleno de peligros y obstáculos, pero mi determinación no flaqueó. Finalmente, después de meses de investigación, logré encontrar pruebas suficientes para identificar al asesino de Elena. Era un hombre poderoso y corrupto, protegido por su influencia y dinero, pero eso no me detuvo. Reuní todas las pruebas y las entregué a las autoridades, exigiendo justicia para Elena. El juicio fue largo y complicado, pero finalmente el asesino fue condenado. La justicia prevaleció y Elena pudo descansar en paz. Sentí un alivio indescriptible, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Desde aquel día, la presencia de Elena desapareció de mi vida. Pude retomar mi trabajo como taxista sin temor, y poco a poco, el miedo que me había consumido durante tanto tiempo se fue desvaneciendo. Aunque mi historia con Elena tuvo un cierre, nunca olvidaré aquellos días de terror y angustia. Aprendí que el mal puede acechar en las sombras más inesperadas y que la valentía y la determinación pueden vencer incluso a los espíritus más vengativos. Ahora, cuando conduzco por las calles de la Ciudad de México, miro a mi alrededor con una mezcla de respeto y cautela. Sé que el mundo está lleno de misterios y peligros, pero también sé que tengo la fortaleza para enfrentarlos. Y así, continúo mi camino, listo para cualquier desafío que el destino me depare.